Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un segundo ejercicio de balances de energía sin reacción química. Comencemos. Tenemos el siguiente problema de aplicación. Nos dice que se desea concentrar una solución acuosa de cloruro de sodio del 7% al 29% en masa en un evaporador de simple efecto. Con la información proporcionada en el siguiente diagrama y considerando una temperatura de referencia de 26 grados centígrados, determine lo siguiente. Inciso A, el calor que se debe suministrar al evaporador si no existen pérdidas de energía. Inciso B, la masa de agua de enfriamiento necesaria para condensar el vapor de agua si éste opera adiabáticamente. Entonces tenemos el siguiente diagrama de flujo. Tenemos ahí un evaporador en el cual se le está suministrando calor. Tenemos varias corrientes. Tenemos una corriente número 1. Se está agregando una base de cálculo de 100 kilogramos por hora. Tenemos este gasto másico. Tenemos ahí mismo en la corriente número 1 concentraciones en peso de cloruro de sodio del 7% en peso y 93% de agua respectivamente. Tenemos la temperatura 1 en esa corriente de 26 grados centígrados, un CP promedio de esta corriente número 1 de 0.9 calorías gramo por grado centígrado. Entonces lo agregamos al evaporador. Este evaporador está operando a una presión de 31.18 kilopascales. Tenemos una corriente número 2 en la parte del domo de la columna, en la cual va únicamente vapor de agua, que es lo que nos está mencionando el diagrama. Lo agregamos a un condensador, esta corriente número 2, en la cual lo que queremos hacer es hacer un cambio de fase vapor a fase líquida. En este caso tenemos vapor de agua y va a salir agua en fase líquida. Tenemos ahí agua de enfriamiento, que sería agua a una temperatura de 25 grados centígrados en la corriente número 5, y tenemos un CP para el agua, o CP promedio en este caso, de 1 caloría por gramo grado centígrado. Lo metemos al condensador y obtenemos agua a una temperatura un poco más alta, sube a 38 grados centígrados en una corriente número 6. En la parte de la corriente número 4, el agua que se está transformando, que está cambiando de fase, tenemos una temperatura en esa corriente de 58 grados centígrados y un CP promedio o de la corriente de 1 caloría por gramo grado centígrado. Abajo en la parte del fondo del evaporador tenemos la corriente número 3, en este caso es desconocida. Tenemos también parte de las fracciones peso de cloruro de sodio, que es de 29% en peso, y de agua de 61% en peso. Tenemos una temperatura 3 en esa misma corriente de 70 grados centígrados y un CP promedio en esa corriente de 0.87 calorías por gramo grado centígrado. Que estamos viendo aquí que está aumentando la concentración de cloruro de sodio de 7% en peso a 29% en peso. Eso es lo que vamos a hacer, incrementar la concentración, y por lo tanto le vamos a retirar agua, que el agua, que es lo que queremos evaporar, pues se va hacia la parte del domo del evaporador en una corriente número 2. Vale, entonces vamos a realizar los cálculos correspondientes. Tenemos la base de cálculo que corresponde a M1 igual a 100 kilogramos por hora. Aquí igual nuevamente recuerden de las clases de balance de materia, tenemos el gasto másico, y este gasto másico o M1 corresponde a la mezcla de los dos componentes. Aquí tenemos cloruro de sodio como agua. También tenemos información de temperatura de referencia de 26 grados centígrados. Vamos a realizar el balance de energía en el evaporador. Ustedes ya saben realizar balances de energía. Ahora tenemos aquí la siguiente ecuación. La corriente de energía 1 más el calor suministrado que le estamos agregando al evaporador es igual a la energía 2 o de la corriente número 2 más la energía 3 más las pérdidas de calor. En este caso nos están indicando que no existen pérdidas de calor, por lo tanto vamos a considerar que es 0. Dejamos indicado ahora el balance de energía en términos de entalpías y flujos correspondientes de las corrientes. Ustedes ya también saben realizarlo. Tenemos aquí que M1 por H1 o entalpía de la corriente 1 más el calor suministrado es igual a M2 por H2
o entalpía 2 más el flujo de la corriente 3 por la entalpía de la corriente 3. ¿Qué tenemos que ver aquí? Tenemos que apoyarnos de los balances de materia. Aquí las masas no son iguales. M1 es distinta de M2 y distinta de M3. Hay un cambio de concentraciones, por lo tanto tenemos que realizar el balance de materia en el evaporador. Y el balance de materia queda como sigue. M1 o gasto másico de la corriente 1 es igual al gasto másico de la corriente 2 o M2 total más M3. Entonces aquí no existe reacción química, todo lo que entre es igual a lo que sale. Por eso nos atrevemos a colocar M1 es igual a M2 más M3. ¿Qué sabemos de esta ecuación? Sabemos únicamente la base de cálculo que corresponde a M1, que son 100 kilogramos por hora, y estos son iguales a M2 más M3. A esta le vamos a llamar ecuación número 1. Eso es lo que nosotros hacíamos en balances de materia, ¿ok? Entonces continuamos. Ahora vamos a apoyarnos del componente que se encuentre en menor proporción. En este caso, ustedes ya también lo saben hacer, es el cloruro de sodio. Solamente lo encontramos en dos corrientes. O sea, la masa de cloruro de sodio que se encuentra en la corriente 1 es igual a la masa de cloruro de sodio que está en la corriente número 3. Entonces, colocando la información, nosotros ya sabemos que la fracción másica por la masa total corresponde a la masa parcial del componente. Entonces, le ponemos nombre y apellido a estas masas parciales y de nueva cuenta colocamos la información con la que sí contamos en el problema. Podemos despejar a la corriente total número 3. Entonces, el cloruro de sodio nos está ayudando a determinar a la corriente total número 3 haciendo un simple despeje, y esta corresponde a 24.13 kilogramos por hora. Ahora ya tenemos a M3. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer del balance total en el evaporador, podemos despejar a la corriente total que nos hace falta, que es la corriente número 2. Por lo tanto, despejando a M2, esto es igual a M1 menos M3, y colocando la información tenemos que M2 corresponde a 75.87 kilogramos por hora. Entonces ya tenemos a las corrientes totales del evaporador únicamente en el evaporador. Vamos a ver lo siguiente. Ahora ya tenemos todos estos flujos. ¿Qué podemos hacer? Determinamos las entalpías. Entonces tenemos que entalpía de la corriente número 1, que podemos ver de esa corriente. Podemos ver que es un líquido comprimido. ¿Por qué? Porque pues prácticamente es una solución de cloruro de sodio con agua. Vamos a ocupar el cálculo de entalpía de la corriente número 1 y esto es igual a 0 calorías por kilogramo. Recuerden que tenemos una temperatura de referencia de 26 grados centígrados y la temperatura, la entrada en esa corriente es de 26, por lo tanto tenemos la entalpía de 0 calorías o kilocalorías por kilogramo. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a realizar la entalpía de la corriente número 2. ¿Qué vemos en el diagrama? Que la corriente número 2 es un vapor saturado, o sea, es vapor de agua que se está yendo hacia la parte del domo de la columna. Por lo tanto, hay que calcular la entalpía de esa corriente como un vapor saturado. Y la entalpía de ese vapor saturado, ustedes ya también lo saben, es la parte del Cp de esa corriente por el delta T más el calor latente de vaporización a la temperatura de operación. Aquí que vemos que tenemos que aplicar un factor de conversión porque ese calor latente lo estamos sacando o lo estamos obteniendo de tablas termodinámicas a la temperatura de 70 grados centígrados y a la presión que está operando el evaporador. Entonces de las tablas termodinámicas obtenemos este dato, pero necesitamos uniformizarlo como kilocalorías por kilogramo para que podamos sumar peras con peras y que sea un resultado más uniforme, ¿ok? Aquí también pongan mucha atención, tenemos una temperatura de 70 grados en la corriente número 2. ¿Por qué? Porque el evaporador está trabajando a esa temperatura. El vapor de agua que está subiendo hacia la parte del domo está a 70 grados. Entonces el evaporador está trabajando a 70 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura del domo como del fondo es la misma. Uniformizando,
hacemos la conversión del calor latente de vaporización y esta entalpía, una vez que realizamos todo el cálculo completo, es de 601.78 kilocalorías por kilogramo. Realizando el cálculo de la entalpía de la corriente 3, que en la corriente 3 tenemos de la misma manera que en la corriente 1 un líquido comprimido, tenemos una solución de sal con agua. Realizamos los cálculos y tenemos que esa entalpía en esa corriente corresponde a 38.28 kilocalorías por kilogramo. Ahora, realizando el cálculo de las energías, energía 1 es igual al gasto másico total de la corriente 1 por la entalpía 1 y esto corresponde a 0 kilocalorías por hora. ¿Por qué? Porque tenemos una entalpía en esa corriente de 0 kilocalorías por kilogramo. Ahora vamos a calcular la energía de la corriente número 2. M2 por H2 es igual a 45.657.05 kilocalorías por hora. Para la energía de la corriente número 3 tenemos 923.70 kilocalorías por hora. Estamos haciendo una simple sustitución de la información que ya calculamos. Ahora determinamos el calor suministrado. ¿Qué tenemos que hacer? Un simple despeje de la ecuación que ya tenemos de balance de energía. Entonces, despejando al calor suministrado, este es igual a 46.580.75 kilocalorías por hora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una manera muy sencilla de realizar estos balances de energía con materia. Entonces tenemos que apoyarnos de ellas para poder determinar los flujos correspondientes de energía. Ahora vamos al siguiente inciso. Nos están solicitando la masa de agua de enfriamiento necesaria para condensar el vapor de agua si este opera adiabáticamente. ¿Qué quiere decir adiabáticamente? Que el calor es igual a 0, ¿ok? Extrayendo la parte del diagrama de la parte de lo que está saliendo del domo del evaporador hacia el condensador es lo que ustedes están viendo aquí. Esto lo estamos representando para que sea más fácil identificar las corrientes, las fases en las que se encuentran y la información que nos está dando el diagrama. Tenemos entonces un balance de energía en el condensador. Ustedes ya también saben hacer este tipo de balances. Tenemos que energía de la corriente número 2 más energía de la corriente número 5 es igual a la energía de la corriente número 4 más la energía de la corriente número 6. Recuerden que ya estamos delimitando aquí el condensador y eso es lo que está entrando y saliendo de nuestro sistema. El sistema es el condensador. Por lo tanto, representando esta información con sus flujos másicos totales y las entalpías correspondientes de cada corriente, tenemos la siguiente expresión. M2 por H2 más M5 por H5 es igual a M4 por H4 más M6 por H6, ¿ok? Entonces, ¿qué sabemos? Que del balance de materia en el condensador tenemos las siguientes expresiones. M2 es igual a M4, ¿por qué? Porque así como entra nada más hace un cambio de fase, viene de la fase vapor y pasa a la fase líquida, pero sigue siendo la misma cantidad de flujo, ¿ok? Y de la corriente número 5 sabemos que es la misma cantidad que va a salir en la corriente número 6, solamente que eleva un poquito su temperatura. Entonces podemos rearreglar la ecuación del balance de energía en el condensador. Queda que M2 por H2 menos H4 es igual a M5 por H6 menos H5. ¿Ok? Entonces nos están pidiendo aquí que calculemos a la corriente total M5, porque es lo que vamos a necesitar de agua para poder condensar el vapor que está saliendo en la corriente número 2. Entonces determinamos entalpías faltantes porque ya tenemos entalpía de la corriente número 2. Vamos con entalpía de la corriente número 4. Vemos que la fase es un líquido comprimido y ustedes ya saben calcularlo. En este caso el cálculo corresponde a 32 kilocalorías por kilogramo. Vamos con entalpía de la corriente número 5. De igual manera es un líquido comprimido y su entalpía corresponde a menos 1 kilocaloría por kilogramo. Ahora nos pasamos con la entalpía de la corriente número 6, que también es un líquido comprimido y tenemos que corresponde a 12 kilocalorías por kilogramo. Ahora ya podemos despejar y sustituir los resultados que ya calculamos en el cálculo de
la corriente total M5. Estamos despejando de la ecuación que ya habíamos rearreglado y tenemos que, una vez que sustituimos toda la información con la que ya contamos, M5 es igual a 3325.32 kilogramos por hora de agua. Entonces necesitamos esta cantidad de agua para poder realizar el cambio de fase de la corriente número 2, que viene como vapor, a fase líquida en la corriente número 4, ¿vale? Entonces como ven, es muy sencillo el desarrollo de estos problemas. Más adelante empezaremos a revisar problemas de balances de energía con reacción química. Aquí les recomiendo que lo vuelvan a estudiar, vuélvanlo a desarrollar, analicen el diagrama y nos vemos en un próximo video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos